Walter, cuéntenos, ¿en cuánto tiempo un consultante va a ver resultados con la cirugía multidimensional con cristales? El tiempo en que la persona va a ver resultados a partir de que se realiza una cirugía multidimensional con cristales corresponde con la naturaleza que esté asociada con cada una de las afectaciones. Es decir, hay procesos que se van a manifestar inmediatamente mientras la persona está durmiendo y que al despertar va a encontrar cambios. Hay procesos que la persona tiene que biologizar y eso va a demandar más tiempo de acuerdo a la naturaleza del caso. Y hay situaciones que la persona quizás necesite meses o años para cambiar. Es decir, por dar un ejemplo, yo soy un deportista élite que durante 30 años de mi vida me basé en un plan nutricional muy controlado y muy estricto, entrenamiento personalizado profesional, bien controlado y con un cuerpo de excelencia. De repente, después de 30 años yo dejo el entrenamiento, dejo el plan nutricional, comienzo a nutrirme mal, pasan 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, mi cuerpo cambia, comienza a enfermar, a adquirir diferentes modificaciones desfavorables y por supuesto, entonces yo me realizo hoy un procedimiento, comienzo con el nutricionista de nuevo y de un día para el otro yo no puedo reparar y volver a lo que fueron 30 años de actividad y control alimentario frente a 10 años de descontrol. Es decir, de acuerdo a la naturaleza del caso, va a conllevar un tiempo que está relacionado con eso. Ahora, la cirugía multidimensional tiene una variedad que tiene que ver con el tiempo-espacio, porque siempre es a partir del presente, de ahora en adelante, no activa el pasado. Ya automáticamente al desconectar esa segunda dimensión de la persona, que es del pasado hasta el presente, sino que activa del presente hacia el futuro, ya se dejan atrás muchas afecciones que tiene. Y esos procesos se manifiestan en una autorreparación inmediata. Es decir, todo lo que tenía relación o estaba conectado con ese pasado en una segunda dimensión de la persona, al abrir los ojos y despertar, automáticamente esa persona despierta sana. Pero se le asocian otros motivos, como por ejemplo problemas del corazón o problemas cardíacos, diabéticos, digamos que eso va a llevar más tiempo. Después, por supuesto, hay otras afectaciones que tiene la persona que, por ejemplo, cuando ha sido objeto de ataques de entidades o de obsesores o incluso lesiones por batallas galácticas, eso también va a tener un tiempo de cambio, de convergencia que puede llevar, ya te digo, días, semanas, meses o años. Todo depende de la naturaleza. Ejemplos específicos no hay, porque también para cada persona las condiciones cambian. Yo no puedo revelar la problemática de una persona específica, pero de citar algún ejemplo a nivel de orientación, te puedo decir que, por ejemplo, una persona que recibe una asistencia de reparación por una cirugía multidimensional con cristales, por citar alguno, tiene problemas de salud en el cardíaco, a los cuales los médicos le sugieren que tiene que hacer una intervención quirúrgica física. Bueno, legalmente un terapeuta holístico no está apto para reemplazar ninguna terapia, ni mucho menos. O sea, la persona tiene que continuar con su proceso que había elegido, que estaba realizando. Y en la cirugía multidimensional, claro, no alcanza con trabajar con un cuarzo rosa al corazón y reparar su parte emocional y la parte del amor. No, porque es que en realidad eso hay que ver cuál es el origen. Quizás vino otra entidad galáctica y afectó en este plano físico. Entonces, ese tipo de reparación, aunque parezca
increíble, que es la palabra que usa la gente, yo uso la palabra maravilloso, porque en realidad lo que se reparó fue en algunos de esos fractales, en alguna dimensión, en algún cuerpo frecuencial, se reparó el ataque que tenía para ese fractal. Cuando se reparan en los fractales, en los cuerpos, lo que se hace es que no existió nunca. Y entonces esa reparación es instantánea, aunque parezca que es un caso fuerte, pero es así, es real. Y de repente persona que por ahí tiene una afectación, y vamos a citar otro ejemplo, una persona que tiene dolores en todo el cuerpo y no entiende por qué, y de tanto insistir y de tanto buscar una respuesta que nunca la encuentra, en definitiva encuentra finalmente una respuesta clínica. Bueno, resulta que esa persona en realidad se va a reparar en un proceso de cirugía multidimensional con cristales y se encuentra que el fractal, en diferentes realidades, en diferentes dimensiones de ese fractal, tenía ataques de otra entidad. Entonces, cuando se cancelan los ataques de otra entidad y se repara en los niveles frecuenciales, todos los 72 cuerpos de frecuencia, los niveles de frecuencia son reparados, la electricidad o la frecuencia o la energía de esa persona es reparada, esa persona abre los ojos y desapareció automáticamente. Y sin embargo, para una persona que tiene alteraciones de la alimentación, le puede durar 3 meses en vez de ser inmediato. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta para cuál es el tiempo, el proceso que lleva una reparación y que se manifiesta en la persona es de acuerdo a la naturaleza de la afectación. Las manifestaciones físicas en el cuerpo biológico que tienen un tiempo, que tiene que ver con los procesos evolutivos de descomposición, de recomposición, claro que lleva un tiempo, que es la naturaleza. Pero cuando es una información, porque todo es energía e información y es frecuencia, cuando vos reparás los niveles de frecuencia de ese cuerpo, automáticamente la persona abre los ojos con la frecuencia renovada. La persona abre automáticamente los ojos ya con una nueva frecuencia, y en esa nueva frecuencia, en ese campo frecuencial, en ese nivel, no cabe en esa estructura ese proceso de enfermedad que tenía. Entonces ya no existe más, es como que nunca existió. Tenía un moretón, le va a tardar 3 días en irse, pero el dolor, la afectación desapareció automáticamente. ¿Por qué? Porque el chichón o el moretón, el hematoma, tiene un tiempo de proceso biológico que tiene que respetar hasta que haga todo su drenaje, toda su desinflamación. Pero lo que desaparece es la afectación, y desaparece para siempre. A veces pareciera ser que es un milagro, pero bueno, a ver, no quiero contradecir las manifestaciones de fe, pero los milagros no existen, son consecuencias de una acción. O sea, el milagro como resultante se puede utilizar la nomenclatura milagro, pero acá hay una manifestación. El milagro es el resultado de una manifestación, ¿sí?, que se establece a través de un proceso, de algo que sucede, una reparación, una convergencia. Entonces, una persona, como en mi caso, que no tenía desarrollado el campo espiritual, o sea, yo vengo de una línea en la que nunca fui creyente, y de hecho para mí las creencias, digamos, significaban riesgo y peligro en mi familia, ¿no? Papá con una religión, mamá con la otra, religiones que se invaden. Entonces yo no tenía ese desarrollo en el campo espiritual. Sin embargo, no es el único campo que existe. Y reparar el campo espiritual no significa, bueno, ahora reparo y ya comienzo a creer en uno y en el otro. Ni en uno, ni en el otro, ni en nada o en todo, o en algo más. Y aún teniendo ese campo dañado, en la manifestación física, en el cuerpo biológico, se sucede una falla a nivel mitocondrial, o sea, intracelular, que la medicina convencional, de avanzada, teniendo las mejores coberturas, las más caras,
y los mejores médicos y ateneos internacionales en varios países, no podían encontrar solución. Pasaba el tiempo y claro, se acotaba la esperanza de vida. Entonces, en un momento, cuando intervienen los arcturianos en mi cuerpo físico-biológico, claro, lo hacen a través del fractal. Y entonces había algo que reparar en el origen del fractal, que tenía relación directa con la información biológica, genética del genoma humano de mi cuerpo acá en la Tierra, en esta realidad, en esta dimensión. Entonces, cuando reparamos los 72 cuerpos, yo al abrir los ojos, después de estar mucho tiempo sin caminar, porque esto es algo que sufrí durante años, de repente me levanto corriendo para ir al baño. Es decir, que la reparación fue inmediata y que para el terapeuta el proceso fue una reparación. Es decir, los médicos arcturianos que me asistieron y yo como fractal que me asistí, fue un viaje de reparación, pasar por todos los cuerpos, ¿verdad? Pero para Walter von Gar, el que estaba durmiendo, fue simplemente un sueño de 20 minutos, aunque habían pasado horas. ¿Se entiende? Sin embargo, para curar una tos, quizás pueden pasar meses o años. Es decir, que nuevamente la afectación de una problemática de salud en el cuerpo biológico está relacionada con la afectación que tiene el fractal. Es lo que sucede en el fractal. Y según la afectación que tiene, es el tiempo que se va a dar para esa reparación. Puede ser inmediata, en el caso de los milagros, que hay muchísimos, o puede ser indirecta y puede derivar con mucho más tiempo. De hecho, casos de esos hay los procesos de prevención. Los típicos casos de una persona que se estaba cayendo cierto piso en el edificio y alguien lo levantó, lo recogió y lo llevó de nuevo al inicio. Nunca se cayó, nunca se accidentó o nunca perdió la vida. No tiene que ver específicamente con una cirugía multidimensional. No, claro, el caso que acabo de citar no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la explicación de los procesos de reparación, que fue inmediato. Porque esa persona o siente, porque se acuerda, porque no está durmiendo. Pero lo que se reparó ahí no fue una lesión, en ese caso, y tampoco fue un problema de salud, fue la muerte. ¿Se entiende? Fue directamente la reparación de algo más grande, de la muerte. Porque claro, en el fractal esa persona tenía que continuar caminando y, bueno, continuar evolucionando. ¿Qué tiene que tener presente una persona a la hora de elegir una terapia, un terapeuta o facilitador? Bien, cosas que tiene que tener presente una persona para realizarse una terapia, con el terapeuta que fuera. Y que es algo que está coexistiendo en el presente de una manera tan amplia, con tanta cantidad. No está relacionado con escuchar al corazón. Es decir, no es conveniente decirle a la persona, bueno, antes de ir a un terapeuta, fíjate, escucha tu corazón, qué sentís, porque una persona que está con un problema de enfermedad o una problemática a resolver, su frecuencia es tan baja que puede equivocarse en la percepción. Y quizás tiene adelante una persona correcta que le va a ayudar y la persona siente que esa no es la correcta. Y de hecho, tampoco se puede recomendar a la persona que está con una afectación decirle, y escucha tu corazón a ver qué es lo que sentís, porque si esa persona está intervenida por una entidad, la entidad le va a decir, no, por el correcto sentí que es incorrecto, y vamos con el otro, que es el que te va a dañar, que te va a esclavizar, y con ese vos sí sentís afinidad, que es lo que le va a decir una entidad. Entonces eso no lo puedo recomendar. Lo que sí, como dije en el caso anterior, cuando la persona se acerca
a la cirugía multidimensional es o por una mascota de sentir o por uno mismo sentir y entender, sentirse a sí mismo como ser humano y como que es algo más y que tiene mucho valor, que no le haga caso a lo que han enseñado los dogmas, los adoctrinamientos y las creencias limitantes de que no, vos porque como sos chico no sabes, no, porque yo tengo 4 títulos universitarios, sé más que vos, no, porque yo soy científico, tengo la verdad absoluta. No, en eso es donde hay que tener prevención. Pero por otro lado, lo que sí está sucediendo es que hay terapeutas que dicen saber y que creen saber y que actúan en consecuencia, están aplicando técnicas de daño creyendo que lo están haciendo bien, porque es que no lo saben. Porque también hay terapeutas que enseñan y que están dedicados a desenfocar a las personas que tienen vocación de ayudar. Pero ojo con eso, porque el fractal galáctico las personas lo saben. Y en algún momento, y tengan la completa certeza de que en algún momento de esta vida, esa persona que fue engañada por su maestro o su maestra, lo va a detectar. Bueno, ahí estoy yo para ayudar y reparar eso. Estoy abierto a eso porque es una de mis misiones. Pero, ¿qué sucede mientras tanto con los pacientes que se atendieron? Bueno, no hay problema a grandes rasgos a nivel multidimensional, porque esta persona, este paciente que tiene un problema y se contacta con un terapeuta que en realidad le va a dañar, ese terapeuta lo va a hacer acá, en este plano o en el fractal. Pero nosotros, los que estamos conectados con los verdaderos, por así llamarlos, médicos, los encargados de las reparaciones de los fractales y de los campos frecuenciales, podemos ver eso. Nosotros, los terapeutas holísticos y galácticos, no solamente nos dedicamos a atender de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos de las 5 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche a personas que nos llaman y nos consultan. Nosotros, cuando dormimos, también estamos trabajando. Cuando nosotros nos sentamos a almorzar, a merendar, a cenar, también estamos trabajando. Cuando nosotros nos sentamos a leer un libro o a trabajar en la computadora o a usar el celular, también estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nuestro fractal no está solamente acá en la Tierra, está en diversas dimensiones y está trabajando y está activando para sus misiones. Esta no es la única realidad, hay muchas realidades, eso ya lo sabemos, para entender que estamos activos. Entonces, importante primero es explicarle a las personas, porque son muchas las personas que se acercan, que ya son terapeutas de décadas, son terapeutas holísticos de décadas, y después de 10, 20 años de ser terapeutas se encuentran una persona que enseña una técnica supuestamente nueva, recién descubierta o subdesarrollada, y resulta que estos terapeutas descubren que fueron engañados por este maestro o maestra de esta persona y acuden a hacer esa reparación. ¿Por qué lo hacen tranquilamente? Porque no hay problema, porque como ellos son terapeutas, conocen que hay un origen galáctico, que hay un fractal y que hay diferentes campos, diferentes niveles de energía y diferentes niveles frecuenciales o cuerpos de frecuencia desde donde se puede reparar. Incluso siendo capturado el fractal galácticamente, hay proceso de reparación, porque en el sector galáctico uno no tiene un solo fractal. Lo dijimos al principio, fractal es un pedacito de muchos pedazos de todo un origen. Es decir, que el fractal, de todas maneras, tu fractal es un fractal pequeño. Si tú tienes en tu origen 142 fractales y tienes 32 fractales capturados, todavía tienes 110 fractales en observación y que están viendo y están en proceso de reparación de los otros 32 fractales dañados. Es que no hay que preocuparse por eso, no es que perdí todo, entonces ya estoy condenado. No. Todo eso se repara, lo importante es ir con un terapeuta correcto, ético. Entonces ahí recién comienzo a responder tu pregunta.
¿de qué elementos una persona se advierte? Bueno, el primer elemento es como cuando uno se realiza una rinoplastía porque tuvo un accidente. ¿A dónde va? Al que tuve un accidente en la bicicleta, me caí, se me rompió la nariz, tengo que hacerme una reparación de rinoplastía y voy, junto moneditas y voy al más barato o voy al que tengo que ir. Y esto es exactamente lo mismo. Y voy a dar ahora el ejemplo que tengo que dar, suene fuerte o no. Yo tengo un hijo que se está por suicidar, que ya hizo intentos anteriores y cada vez estuvo más cerca, y yo no sé si el próximo lo logra. Y entonces, ¿qué voy a ir? Voy a buscar en la comuna el más económico que viene gratis, que es un señor que trabaja de taxista cuando puede porque necesita subsistir, o me voy al especialista al que tiene que hacerlo. Porque digo, el especialista que tiene que hacerlo quizás también vive en un barrio comunal, es taxista porque no le alcanza el dinero y tiene que sobrevivir, pero hace el trabajo que tiene que hacer, la reparación que corresponde. Entonces yo ahí pregunto, ¿cuánto vale la vida de tu hijo? ¿Se comprende? Entonces, ¿cómo hago una elección asertiva hacia el terapeuta? Uno es por la recomendación y segundo es investigando. Investigar es no ver el atlas, el mapamundi y disociar si la Tierra es redonda o plana o el primer video que encuentro. Es que tengo que estudiar, tengo que informarme, tengo que capacitarme por esto que es importante. No puedo creerme la primera historia que veo porque entonces viene la señora que, hola, mis criaturas, vengo aquí con este cristal hermoso que es un cristal que compró en China en $1 y te lo venden en 40 y te dice que teniendo ese cristal de luz te cambia toda tu energía. Cuando un cristal de un color solamente trabaja con un solo chakra, si es que lo trabaja habiendo tantos cuerpos como lo mencionamos anteriormente. Entonces hay que empezar a recibir información, asesorarse, disociar la información, escuchar testimonios, escuchar a las personas y entender, porque tampoco alcanza solo con el testimonio. Y ahí es donde con los testimonios me voy a meter con los conceptos religiosos, ¿sí? Yo voy a cierto lugar donde se practica un culto y claro, todos los que veneran ese culto me van a decir, este es el más maravilloso que hay. Me voy a otra línea contraria, a otro culto, y si escucho información ahí me van a decir, no, la verdad que este es el mejor culto que hay. Es decir, esto es como un partido de básquet. De un lado hay simpatizantes de un color para un equipo y que creen y confían plenamente y dan toda la energía para ese equipo. Y del otro lado está el equipo contrario que da función exactamente al mismo modelo de energía. Entonces hay que investigar, hay que ver realmente cuál es el historial de los dos equipos, cuál es el director técnico de cada uno de los equipos, cuál es el currículum, y no digo el currículum académico, digo cuál es la experiencia de vida real por la cual esa persona recibió la información, se capacitó, cuál fue su universidad, pero no la universidad terrestre, digamos, que te venden un papel con un sello, sino desde dónde recoge esa información esa persona. Y ahí también hay que tener cuidado, porque puede ser que esa persona en el currículum mienta, ahí te diga, son seres elevados que... y bla, bla. No. Si son seres elevados, son seres específicos. ¿De dónde? Todo ser, toda existencia tiene una denominación, una nomenclatura, una referencia. Todos lo tienen. Si lo tiene la persona, cuando tú vienes a una consulta de hiperconciencia y te ves que no eres como te ves en el espejo, y te ves como un animal, una criatura distinta que no puede entenderlo, o que es un ser galáctico, o que tiene una jerarquía galáctica, y que te sorprendes, te das cuenta que siempre hay una identidad. Entonces hay que ir a buscar la identidad real. Si yo digo, voy a optar por, está bien, el médico me sugirió un tratamiento con medicaciones, yo no soy partícipe de las medicaciones, pero voy a respetar la decisión del médico y voy a ir a un especialista en medicinas con plantas, y ¿no es cierto? Entonces elijo ir al homeópata. Claro, pero yo tengo que asesorarme a ver quién es el homeópata.
Si una persona que agarra el pastito del nieto que le puso para los Reyes Magos el pastito, agarra césped del fondo y me dice que me den un frasquito poderoso y en realidad solo me reparé mentalmente, o es una persona que tiene experiencia, que se enfoca, que tuvo una experiencia de vida con su familia, por ejemplo, una experiencia propia, y a partir de esa sanación se dedicó a difundir eso para contribuir y ayudar a los demás. Es decir, acá las reparaciones para una persona que presenta una problemática y quiere repararse, comienza de la conciencia de uno mismo, de investigar e informarse. Nadie se puede reparar mágicamente, milagrosamente, si no se entiende a sí mismo. No es, yo te pago, vos reparame. ¿Se entiende? Todo empieza por una conexión primordial, que es con uno mismo, con la capacidad que uno tiene, la información y el discernimiento. Hay que informarse, hay que indagar, buscar información, no desesperarse, no pasa nada, eso que me tengo 2 días, 3 días, 3 meses, eso es una mentira. Si crees que tienes 3 meses porque te lo dijeron, vas a tener 3 meses. Pero si te dice, a mí no me preocupa, no existe el tiempo, no va a existir el tiempo, lo que tú creas. Esa es la forma en que una persona tiene que elegir asertivamente a un terapeuta holístico. Tiene que investigar, darse el tiempo, no desesperarse y saber, y no solamente sentir, sino cerciorarse de que lo que está sintiendo es lo correcto. Y uno de los métodos, aunque parezca que es una información negativa, es desconfiar. Desconfíen del terapeuta, no hay ningún problema. El verdadero terapeuta, creas o no creas en él, confíes o desconfíes, los resultados los vas a obtener igual. Porque no se trata solamente de tu fe, se trata de la reparación de tu fractal. Recuerda que el terapeuta conecta con tu fractal. Si tú aquí desconfías, eso es un problema de percepción tuya y que es correcto porque lo elegiste. Pero tú eres un fractal y eres mucho más poderoso de lo que tú crees. ¿Cómo tiene que actuar la persona después de una cirugía multidimensional con cristales? Bien, a partir de que una persona se realiza un procedimiento, una cirugía multidimensional, comienza la escritura de un nuevo libro de vida. Es decir, se fue esa segunda dimensión en la que era de ayer hasta hoy, todo lo que sufría, lo que tenía, esto, lo otro, y comienza a reescribir su libro. Es decir, todo lo anterior queda, como hablamos, en un registro akáshico, en una regresión a vidas pasadas y demás, pero es a partir de hoy. ¿Qué tiene que hacer? La palabra mágica, que no hay magia, es la realidad, es actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. Yo solicito una reparación, luego de la reparación, ¿cómo procedo? Actuar en consecuencia. Si yo soy una persona que venía sufriendo estrés, ese estrés me producía desorden alimentario, me bajaba las energías, ese desorden alimentario, la baja de energía, producía fallas en el descanso, las fallas en el descanso me producían accidentes durante la jornada laboral, y eso iba aumentando. En realidad, todo eso deja de existir. A partir de la reparación es hoy, de ahora en adelante, actuar en consecuencia. Si hoy es un día lluvioso, yo realizo una limpieza profunda en la casa, limpio toda la casa a fondo, la dejo súper limpia, aromatizada y demás, afuera está lloviendo, yo salgo a la lluvia a caminar, regreso con barro y camino por toda la casa y vuelvo a ensuciar, no estoy actuando en consecuencia, ¿se entiende? Es actuar en consecuencia. Ahora, esto se puede desarrollar y podemos estar años hablando de ejemplos y modalidades, pero es básicamente actuar en consecuencia. Yo detecto alguna problemática, me realizo el proceso de reparación holística, es decir, una cirugía multidimensional con cristal. El terapeuta me comenta lo que vio, veo que era o no era lo que yo suponía, pero tengo el proceso de reparación y a partir de ahí comienzo a actuar en consecuencia. Me va a llevar un tiempo, claro. Si yo actúo en consecuencia, ese tiempo va a ser más próximo, ¿sí? Si no actúo en consecuencia, puede retornar, no, la problemática no va a retornar. Voy a crear una nueva problemática, pero yo la voy a crear, ¿se comprende? Entonces es
actuar en consecuencia. A partir de ahí, si yo detecté que la problemática que tenía o que venía padeciendo era por tal motivo, a partir de ahora yo tengo la sabiduría y la capacidad de detectar cuándo va a suceder ese motivo. Voy a tener la capacidad de evitarlo, es decir, de prevenir. Y yo mismo estoy eligiendo de esa manera no crear nunca más esa problemática. Eso es tomar conciencia y actuar en consecuencia.